Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de Inglaterra, la primera parte, en la cual hablamos desde la prehistoria hasta las invasiones anglosajonas. Así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de Inglaterra, la segunda parte, que abarca la Inglaterra anglosajona hasta la conquista normanda. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Cuando los ciudadanos romano-britanos desaparecieron o fueron asimilados por los germanos invasores, los anglos, los sajones y los jutos formaron reinos por toda la actual Inglaterra, mientras que los celtas se mantuvieron en zonas como Escocia, Irlanda y Gales. Los reinos más importantes fueron los de los anglos y los sajones, pues los reinos de los jutos se mezclaron entre los reinos de los anglos y los sajones. Los anglos fundaron los reinos de Northumbria, Anglia Oriental y Mercia, mientras que los sajones fundaron los reinos de Essex, Sussex, Wessex y Middlesex. Por su parte, los jutos formaron los reinos de Hampshire, Kent y el reino de White. Sin embargo, los anglos y los sajones y los jutos lucharon entre sí, y en este periodo los reinos jutos desaparecieron y la hegemonía la mantuvieron los anglos y los sajones, comenzando con el periodo de la heptarquía, ya que los reinos anglos y sajones de Northumbria, Anglia Oriental, Mercia, Sussex, Essex, Wessex y Middlesex fueron quienes lucharon entre sí para mantener la hegemonía en las islas británicas. Durante el siglo sexto y séptimo los reinos de Kent y Anglia Oriental fueron los principales reinos de Inglaterra. Sin embargo, luego estallaron guerras por el control de la zona de Northumbria, pero el reino de Mercia se vio amenazado, de manera que Mercia buscó la ayuda del reino de Gwynedd, que era un reino céltico de Gales. Ellos ayudaron a Mercia y frenaron el avance anglo en la batalla de Hatfield Chase en el año 633. Sin embargo, el reino anglo de Northumbria atacó a los galeses y mataron al rey galés llamado Cadwallon ap Cavdan. Sin embargo, el reino de Mercia contraatacó al reino de Northumbria y lo derrotó. Sin embargo, esta derrota no fue total, ya que el reino de Northumbria mantuvo sus posiciones. Durante el siglo séptimo y octavo, tanto el reino de Mercia como el reino de Northumbria lucharon ferozmente. De hecho, el rey Offa de Mercia edificó una muralla de 150 millas de longitud entre Gales e Inglaterra. Sin embargo, el reino de Mercia cayó en el año 823 después de la batalla de Elandun, cuando el rey de Mercia llamado Beorgulf fue derrotado por el rey Ecgberto de Wessex, quien también se considera el fundador de la actual familia real británica, ya que sus descendientes fueron Alfredo el Grande y Atelstan. Respecto a la cristianización llegó a las islas británicas durante la época de la dominación romana. En esa época muchos ciudadanos romano-britanos se hicieron cristianos. En el año 431 también se registraron intentos de evangelizar a los irlandeses, durante el mando del Papa Celestino I. Sin embargo, la cristianización masiva de irlandeses es considerada obra de San Patricio. Tiempo después, una Irlanda cristiana se dispuso a evangelizar al resto de las islas británicas. De esta manera, San Columba partió hacia la isla de Lona, ubicada en la costa escocesa, con la misión de fundar una comunidad religiosa. Desde la abadía de Lona, el obispo católico llamado Aidan viajó hacia el reino de Northumbria, donde estableció el monasterio de Lindisfarne. Por lo tanto, el reino de Northumbria fue convertido al cristianismo gracias a la iglesia irlandesa. Al mismo tiempo, el Papa Gregorio I envió en el año 597 una misión a Inglaterra para convertir a los anglosajones. Esta misión estuvo encabezada por Agustín de Canterbury. A su llegada al sureste de Inglaterra, Agustín de Canterbury recibió tierras por parte del rey Ethelberto de Kent para construir una iglesia y posteriormente en el año 597 se fundó la sede de Canterbury. Luego Agustín de Canterbury bautizó en el año 601 al rey Ethelberto de Kent y continuó convirtiendo a los anglosajones. Al mismo tiempo, la iglesia irlandesa ya había evangelizado al cristianismo el norte y el este de Inglaterra. Sin embargo, los reinos de Sussex y el reino de la isla de White fueron casi totalmente paganos, hasta la llegada de San Wilfrido, quien era un arzobispo exiliado de York,
quien se encargó de convertir al reino de Sussex en el año 681 y a la isla de Wight en el año 683. Cabe destacar que cuando se construían las iglesias en un principio tendían a incluir tanto símbolos cristianos como símbolos paganos, con la intención de llegar a los pueblos anglosajones paganos. Cuando el cristianismo abarcó los 7 reinos anglosajones existieron roces entre la doctrina católica romana y la doctrina irlandesa, principalmente por diferencias doctrinales. Para el año 664 sucedió el Sínodo de Whitby para decidir el asunto. San Wilfrido defendió la idea católica romana mientras que Colmán de Lindisfarne defendió la idea irlandesa. Sin embargo, el argumento de San Wilfrido se mantuvo y Colmán regresó a Irlanda. La idea católica romana fue adoptada por la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, no fueron universalmente aceptados por la Iglesia de Irlanda. Entre los siglos VIII y IX, asaltantes y colonos provenientes de Escandinavia, principalmente daneses y noruegos, asolaron Europa occidental, incluyendo Gran Bretaña. Estos asaltantes eran llamados vikingos. Los primeros ataques a las islas británicas sucedieron a finales del siglo VIII, principalmente llevados a cabo contra las iglesias y monasterios, los cuales eran vistos como centros de riquezas. Las crónicas anglosajonas informan que el monasterio de Lindisfarne fue atacado en el año 793. Sin embargo, los asaltos se interrumpieron durante 40 años, pero en el año 835 en adelante, las incursiones vikingas se hicieron muy regulares sobre Gran Bretaña. En el año 860, en vez de realizar incursiones, los vikingos daneses organizaron una invasión a gran escala, con un gran ejército que los anglosajones llamaron el Gran Ejército Pagano, el cual fue reforzado con el ejército de verano al cabo de 10 años. Casi todos los reinos anglosajones fueron conquistados por los vikingos. El reino de Northumbria cayó en el año 867, el reino de Anglia Oriental cayó en el año 869, y el reino de Mercia cayó entre los años 874 y 877. Aparte de la caída de los reinos, los centros de cultura, los archivos e iglesias también cayeron en manos de los invasores daneses. Únicamente el reino de Wessex fue capaz de resistir. Para marzo del año 878, el rey anglosajón de Wessex, llamado Alfredo el Grande, junto con un puñado de hombres, construyó una fortaleza en Athelney oculta en los pantanos de Somerset. El rey Alfredo el Grande utilizó esta base para hostigar a los vikingos daneses, y para mayo del mismo año levantó un ejército formado por habitantes de la zona de Somerset, Wiltshire y Hampshire, y derrotó a los vikingos en el área de Eddington. Los vikingos se pusieron en retirada y el rey Alfredo el Grande los persiguió y los cercó. Luego de un tiempo los vikingos se rindieron y su líder, llamado Guthrum el Viejo, se cristianizó y se retiró de Wessex. La ceremonia incluía un tratado de paz entre el rey Alfredo el Grande y el líder de los vikingos, llamado Guthrum el Viejo, en el que también se definieron las fronteras entre el reino danés llamado Danelag o bajo la ley danesa y el reino de Wessex. Luego de la victoria y la paz, el rey Alfredo el Grande se dispuso a transformar al reino de Wessex en una sociedad preparada para la guerra. Construyó una armada, reorganizó al ejército y construyó un sistema de ciudades fortificadas conocidas como burhs, reconstruyendo y reforzando los restos de las fortificaciones romanas que se encontraban preexistentes. Para mantener estas fortificaciones y al ejército se organizaron los llamados censos de burhs. A partir de entonces los vikingos fueron incapaces de enfrentar y cruzar las amplias fronteras del reino de Wessex. Por ejemplo, según las crónicas anglosajonas, los vikingos atacaron la zona de Chichester, pero los burhs resultaron eficaces. Los burhs, que inicialmente fueron pensados con fines militares, se volvieron centros comerciales y de mercaderes, para transacciones y acuñación de monedas. Para el año 891 los vikingos daneses volvieron a atacar, pero las reformas del rey Alfredo el Grande funcionaron y los vikingos daneses se desanimaron debido a las continuas derrotas. Ante esto los vikingos daneses se dispersaron y huyeron en el verano del año 896. También el rey Alfredo el Grande es recordado por ser un rey culto, pues en su corte se escribió la crónica anglosajona, en inglés antiguo.
pues hay que tener en cuenta que en esa época todos los documentos europeos occidentales se escribían en latín. Sin embargo, durante el siglo X sucedió la unificación de Inglaterra. Cuando murió el rey Alfredo el Grande en el año 899, fue sucedido por su hijo Eduardo el Viejo. Los hijos del rey Eduardo el Viejo y sus nietos, quienes eran Atelstan, Edmund y Edred, continuaron la política de resistir frente a los vikingos daneses. Para el año 911 el rey Eduardo el Viejo se alió con su hermana llamada Etelfreda y juntos atacaron a los vikingos daneses expulsándolos del reino de Mercia. En este punto los burgs que habían sido constituidos durante la época del rey Alfredo el Grande se convirtieron en la clave del ejército y pasaron a la ofensiva. De esta manera el rey Eduardo el Viejo conquistó el reino de Essex en el año 913, mientras que su hijo Atelstan se anexionó el reino de Northumbria y sometió Gales. Para el año 937 los anglosajones derrotaron en la batalla de Brunanburh a una coalición de vikingos, escoceses y daneses. De esta manera Atelstan se convirtió en rey de Inglaterra. Sin embargo, a muchos anglosajones no les gustaba el gobierno del reino de Wessex. Cuando moría un rey de Wessex estallaban rebeliones principalmente en el área de Northumbria. Sin embargo, en el año 973 el bisnieto del rey Alfredo el Grande, quien era Edgar el Pacífico, fue coronado rey de Inglaterra e incluso se autoproclamó emperador de Gran Bretaña en la zona de Bet, y en sus monedas ordenó acuñar las palabras Edgar, rey de los ingleses. Sin embargo, el rey Edgar el Pacífico no fue precisamente pacífico, ya que era un gobernante cruel y violento, e incluso fue responsable de una violación a una joven abadesa del convento de Winton llamada Gulfrida. En todo caso, cabe destacar que la presencia de colonos daneses y nórdicos en Inglaterra tuvo un efecto duradero, ya que más de 3000 palabras del inglés moderno tienen raíces escandinavas. Del mismo modo, más de 1500 topónimos ingleses tienen orígenes escandinavos. Cuando murió el rey Edgar el Pacífico, él tuvo dos hijos llamados Eduardo y Etelredo. Con el pasar del tiempo, Etelredo asesinó a su hermano y tomó el trono gobernando durante 30 años, y se ganó el apodo de Etelredo el Indeciso, ya que fue un rey bastante impopular entre el pueblo. Justo cuando Etelredo el Indeciso era coronado en Inglaterra, el rey Harald I de Dinamarca intentaba imponer el cristianismo en sus dominios. Esto causó la rebelión de muchos vikingos paganos y de hecho su hijo Svend consiguió derrocarlo del poder. Pero de igual forma el rey Harald I de Dinamarca volvería al trono tiempo después. Sin embargo, los rebeldes vikingos que se encontraban exiliados comenzaron a asaltar el reino de Inglaterra. De hecho, los vikingos tuvieron tanto éxito asaltando Inglaterra que los reyes de Dinamarca personalmente se hicieron a cargo de la campaña, reclamando el reino de Inglaterra como parte del reino de Dinamarca. Para el año 991 el ejército danés saqueó varias partes de Inglaterra y desembarcaron en la zona de Essex, cerca de la zona de Maldon. Allí los daneses exigieron a los ingleses el pago de dinero, a lo que el jefe inglés de Maldon llamado Byrnot se negó e inició de esta manera la batalla de Maldon, la cual terminó siendo una victoria bastante fácil para el ejército danés. Incluso el sistema de burhs creado durante la época del rey Alfredo el Grande fracasó. Mientras tanto, el rey Etelredo el Indeciso permaneció escondido. En el año 980 los reyes de Wessex disponían de un poderoso sistema de acuñación. El sistema de control del dinero en circulación era extremadamente sofisticado, y esto permitía al rey recaudar grandes sumas de dinero si era necesario. Esta capacidad para obtener dinero resultó un milagro luego de la batalla de Maldon, ya que el rey Etelredo el Indeciso, que en lugar de luchar pagaría dinero a los daneses en un sistema llamado Danegeld o el oro de los daneses. Sin embargo, en vez de tranquilizar a los vikingos, el pago del Danegeld los motivó a regresar por más. Al mismo tiempo, los duques de Normandía permitían a los daneses usar sus puertos para atacar las costas de Inglaterra. Esto enemistó a Inglaterra con Normandía. Ante esto, el rey Etelredo el Indeciso se casó con Emma, hija de Ricardo I, duque de Normandía, en el año 1002.
El día de San Bricio, el rey Etelredo el Indeciso ordenó el asesinato de todos los daneses que estaban en Inglaterra. Esto causó la ira del rey Svend de Dinamarca, quien dirigió una flota hacia las costas de Kent. Desde allí los daneses se dirigieron hacia el norte a la región de Danelab, donde se le unió gran parte de la población local. Desde allí marcharon hacia el sur, forzando al rey Etelredo el Indeciso a huir hacia Normandía. Sin embargo, el rey Svend de Dinamarca murió repentinamente el día 3 de febrero del año 1014. De esta manera, el rey Etelredo el Indeciso aprovechó la muerte del rey Svend de Dinamarca y regresó a Inglaterra, haciendo retirar al rey Canuto, quien era hijo de Svend, a Dinamarca. Sin embargo, el rey Canuto II de Dinamarca contraatacó en el año 1015 avanzando por Inglaterra. Ante esto varios nobles ingleses apoyaron al rey danés Canuto II, y ante esto el rey Etelredo el Indeciso huyó hacia la ciudad de Londres, donde falleció antes de llegar a enfrentarse con el ejército danés, siendo sucedido por su hijo Edmundo. El ejército danés rodeó y asedió la ciudad de Londres, pero el rey Edmundo escapó y reunió un ejército, con el cual derrotó al ejército danés, pero poco después los daneses consiguieron vencer a los ingleses en la batalla de Asandun, donde murieron muchos jefes ingleses. Sin embargo, el rey Canuto II de Dinamarca y el rey Edmundo de Inglaterra acordaron dividir el reino en dos, con Edmundo gobernando en Wessex y con los daneses en el resto de Inglaterra. El rey Edmundo murió al poco tiempo y el rey Canuto II de Dinamarca gobernó el reino de Wessex como rey de toda Inglaterra. Al poco tiempo Canuto II de Dinamarca dividió Inglaterra en condados y la mayoría de ellos estuvieron gobernados por daneses. Sin embargo, los daneses nombraron a un inglés llamado Godwin como conde de Wessex. Con el pasar del tiempo, este conde llegaría a formar parte de la familia real, ya que después se casaría con una de las cuñadas del rey. En el año 1017 el rey Canuto II de Dinamarca trajo ante su presencia a la viuda del rey Etelredo, llamada Emma, para casarse con ella. Ella aceptó con la única condición de que la sucesión inglesa quedaría limitada a sus hijos nacidos de su matrimonio anterior. Otro detalle es que el rey Canuto II de Dinamarca tenía una esposa llamada Aelgifu Atelsdotter, y Canuto ya tenía hijos con ella. Con Emma, el rey Canuto II de Dinamarca tuvo un hijo llamado Harnakut. Cuando murió el rey Harald II de Dinamarca, el rey Canuto II dividió el reino de Dinamarca y asumió el trono de Noruega entregándoselo a sus hijos. Sin embargo, las condiciones matrimoniales pactadas con la reina Emma causaron una crisis sucesoria a la muerte del rey Canuto II en el año 1035. En esa época hubo varias guerras entre los hijos del rey Canuto II por el trono de Inglaterra, y en estas guerras participaron los hijos del rey Etelredo el Indeciso. Uno de sus hijos, llamado Eduardo el Confesor, lanzó un ataque sobre Southampton pero fracasó, mientras que su hermano, llamado Alfredo el Noble, murió durante una expedición a Inglaterra en el año 1036. Haroldo, quien era uno de los hijos del rey Canuto II, se hizo rey de Inglaterra pero murió en el año 1040, y en ese mismo año otro de los hijos del rey Canuto II, llamado Canuto Harnakut, se coronó como rey. Pero la gente no lo quiso porque aumentó los impuestos y los nobles anglosajones llamaron a Eduardo el Confesor a regresar desde Normandía para ser reconocido como sucesor de Canuto Harnakut, quien fue asesinado en el año 1042, y a partir de este punto Eduardo el Confesor asumió el trono de Inglaterra, siendo apoyado por la familia de los Godwin. Sin embargo, la familia noble de los Godwin y el rey Eduardo el Confesor se llevaron bastante mal. De esta manera, la familia de los Godwin debió huir de Inglaterra. Ante esto, el rey Eduardo el Confesor le ofreció la sucesión del trono de Inglaterra a Guillermo duque de Normandía, quien era pariente de la reina Emma. La familia de los Godwin intentó invadir Inglaterra, pero se rindieron y buscaron llegar a un acuerdo con el rey Eduardo el Confesor. De esta manera, la familia de los Godwin se volvieron la familia más importante después del rey. Cuando murió el conde Godwin, su hijo Harold Godwinson asumió como conde de Wessex y sus hermanos recibieron las zonas de Anglia Oriental, Mercia y Northumbria.
Sin embargo, estallaron rebeliones en Northumbria en contra de Tostig Godwinson, quien era hermano de Harold Godwinson, y este último recibió las órdenes reales de apoyar a los rebeldes de Northumbria en contra de su hermano. Para enero del año 1066, el rey Eduardo el Confesor murió y Harold Godwinson se hizo rey de Inglaterra, siendo coronado con el nombre de Harold II de Inglaterra, quien además sería el último rey del periodo anglosajón de este país. Sin embargo, otras personas también querían la corona, especialmente Guillermo duque de Normandía, quien además era primo de el rey Eduardo el Confesor por vía de la reina Emma de Normandía. Además, hay que recordar que en un momento el rey Eduardo el Confesor le ofreció a Guillermo duque de Normandía la corona del reino de Inglaterra. Otro punto importante es que Harold II de Inglaterra estuvo cautivo en Normandía por Guy de Poitiers, y Guillermo fue precisamente quien lo liberó. Y en hechos que no son claros, cuando Harold II de Inglaterra estuvo en Normandía, él le juró lealtad a Guillermo. También Harald Hardrada el Despiadado, quien era rey de Noruega, reclamó el título de Inglaterra, debido a que Canuto Harnakut, quien fue rey antes de el rey Eduardo el Confesor, le había prometido la corona de Inglaterra a Magnus I de Noruega. Tostig Godwinson, quien había sido exiliado entre Harold II de Inglaterra y los rebeldes de Northumbria, decidió apoyar al rey Harald Hardrada de Noruega. Al poco tiempo, Tostig Godwinson y Harald Hardrada reunieron una flota en Escocia. Desde allí bordearon la costa de Yorkshire y el ejército de Harold II de Inglaterra cruzó el reino para hacer frente a la invasión noruega, y ambos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Stamford Bridge. El rey Harald Hardrada y Tostig Godwinson murieron durante la batalla. De esta manera, el rey Harold II de Inglaterra celebró su victoria entre la noche del día 26 al 27 de septiembre del año 1066. Pero sin saberlo, en la mañana del día 27, la flota del duque Guillermo de Normandía partía hacia Inglaterra. El rey Harold II de Inglaterra organizó rápidamente a sus ejércitos y el rey Harold II de Inglaterra y el duque Guillermo de Normandía se enfrentaron en la batalla de Hastings el 14 de octubre. Durante esta feroz batalla el rey Harold II de Inglaterra murió y los anglosajones fueron derrotados. Además, la familia Godwin desapareció. A continuación, el duque Guillermo de Normandía avanzó hacia la ciudad de Londres y los jefes de la ciudad le entregaron el reino, siendo coronado en la abadía de Westminster el 24 de diciembre del año 1066. Sin embargo, el rey Guillermo I el Conquistador, como fue llamado, tardó 10 años en consolidar su poder y toda revuelta fue reprimida brutalmente, como sucedió en el norte de Inglaterra, donde el rey Guillermo I ordenó arrasar esa área, quemando cosechas, envenenando la tierra y matando al ganado. Según se cree, durante estos hechos murieron 100.000 anglosajones. Todo esto fue llamado la Matanza del Norte. Cuando murió el rey Guillermo I el Conquistador en el año 1087, todos los gobernantes anglosajones habían desaparecido. Algunos habían muerto, otros habían huido, y otros se habían vuelto gente común. Tan solo un 8% de Inglaterra era controlada por anglosajones. Para el año 1200 casi todas las catedrales y abadías anglosajonas habían desaparecido y habían sido reemplazadas por nuevas construcciones normandas. Así finalizó la Inglaterra anglosajona y comenzaba la era normanda de la historia inglesa. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de Inglaterra, la tercera parte, la cual abarca el periodo anglo-normando de la historia inglesa. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.